a todos, a todas. Muchas gracias por estar, especialmente a Sabina, un honor que esté ella escuchando mi presentación hoy. Fundamentalmente agradecer a los jurados también por haber realizado la lectura y las sugerencias de mi trabajo, en torno al cual yo pude elaborar esta presentación. Una pregunta, ¿se escucha bien mi voz? No me pueden contestar, bien. Sí, perfecto, Silvia. Bueno, acordate que si no te digo nada, vos dale tranquila. Se escucha bien el tono, perfecto. Perfecto. Bueno, el título de mi tesis es la formación de los suboficiales de Gendarmería Nacional entre la profesionalización, la democratización y las nuevas exigencias de intervención en materia de seguridad. Para ello me planteo como objetivo general analizar las transformaciones producidas en la formación de los suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina durante un periodo que va del año 2000 al 2018 en relación a la profesionalización, la democratización y las nuevas exigencias de intervención en seguridad. Para realizar el recorrido y alcanzar este objetivo general, mis objetivos específicos fueron describir las modificaciones efectuadas en los aspectos normativos y organizativos de la institución para integrar lo universitario a las características propias de la formación de los suboficiales, cómo ello se tradujo en las prácticas pedagógicas y a partir fundamentalmente de la perspectiva de los propios agentes, identificar aquellos contenidos, estrategias, dispositivos pedagógicos puestos en práctica por parte de docentes, instructores, subinstructores, en la formación de los aspirantes a gendarmes y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina. Reconocer los sentidos que los actores institucionales otorgan a estas transformaciones operadas en la formación y indagar las tensiones que se produjeron entre los agentes, en los agentes intervinientes, durante todo este proceso de transformación hacia un modelo de formación universitaria. En ese sentido, a partir del trabajo realizado, yo me planteo como un supuesto que en realidad la desmilitarización en la educación, que es visualizada como una prerrogativa de los lineamientos políticos, lo que hizo fue cuestionar la identidad profesional de los agentes porque contradecía la visión de una fuerza considerada intermedia, tanto por su matriz doctrinaria como por su estructura organizacional y fundamentalmente por sus prácticas conformadas en una estricta subordinación jerárquica, valores y disciplina castrense. El trabajo de campo que les muestro, como ustedes verán, consiste en una línea de tiempo que, como pueden apreciar, abarca mi trabajo en la escuela que se inicia en el año 2002. Decido incluir este periodo porque para mí fundamentalmente no es un periodo que no haya influenciado obviamente en mi trabajo de tesis, sino que es ahí donde yo comienzo a construir algunos conocimientos, a generar una serie de interrogantes que muchos quedaron abiertos, que otros pudieron en cierta medida tener algún tipo de respuesta. Pero bueno, también es cierto que para poder comenzar a pensar este trabajo de tesis tuve que hacer un trabajo de, ¿cómo sería?, de poner afuera, de hacer no familiar aquello que para mí era familiar, natural. Entonces decidí pedir una licencia de unos meses durante el año 2018 como para poder realizar un trabajo sistemático de campo. Y el mismo comienza en octubre de 2017, se comienzan con entrevistas a oficiales integrantes de gestión, a suboficiales mayores, a los oficiales de gestión, era sobre todo para conocer aquellas transformaciones que se habían producido en los últimos años en la formación y las perspectivas que ellos tenían en relación a los sucesivos cambios, los suboficiales mayores sobre todo, para conocer todo aquello que realmente era distante y que no había muchas personas que pudieran dar cuenta
de cómo era la formación en los años 90, ¿no? Esa formación antes de que estuviera integrada al sistema educativo nacional. Y después, ya sí comencé con entrevistas a docentes, grupos focales. Aquí los grupos focales durante el año 2017 fueron con el grupo de aspirantes a gendarmes que estaba a punto de ingresar ese año, y también con la tecnicatura superior, que era la última tecnicatura superior no universitaria que egresaba ese año, que me pareció muy interesante tener también sus miradas, conocer sus discursos y sus apreciaciones acerca de la formación. Realicé también observaciones de clase, especialmente sobre el eje de prácticas profesionalizantes en el curso de Aspigen durante ese año. Y bueno, durante el año 2018 es cuando realizo más fuertemente lo que es la parte de entrevista y observaciones de clase. Las entrevistas son seleccionadas entre docentes civiles, específicamente teniendo en cuenta la antigüedad de los docentes, porque hay diferentes maneras por ahí de abordar los aspectos formativos, lo que tiene que ver con los criterios pedagógicos de los docentes por ahí más jóvenes, menos antiguos, no necesariamente más jóvenes, menos antiguos y los más antiguos, y también entre oficiales y suboficiales, en función a las jerarquías institucionales que ellos tienen, que también se relaciona con la edad. Entrevisté integrantes del equipo pedagógico, las dos, una más antigua y una más joven, y después en la parte de gestión, tanto el subdirector educativo como los jefes de las distintas agrupación de Aspigen, académica y del curso de suboficiales. Las observaciones de clase en este periodo fueron más, no tanto sobre las prácticas profesionalizantes de Aspigen como fue el año anterior, sino aquellas referidas a el primero y segundo año, pero del eje de seguridad pública y ciudadana, que, bueno, después les voy a comentar cómo están conformadas las materias, y las observaciones de práctica, tanto de primero y segundo año, que diferían un poco a lo que era las del curso inicial de gendarmes. En cuanto a los grupos focales, durante el año 2018 realizo con el primer año, que son aquellos, que leyeron mi tesis lo saben, son aquellos que tienen que rehacer el curso de gendarmes porque en realidad el que ellos habían hecho no era válida como cuando empieza a darse la formación universitaria, o sea, no respondía a la resolución 738/2015 que habilitaba para la continuidad de un trayecto universitario, digamos. El segundo año, que es el segundo año que decide quedarse sin titulaciones, en vez de realizar de nuevo ese primer año, decide quedarse sin titulaciones. Y el curso de auxiliar operativo, que tiene la característica de ser un curso que se lo convoca para capacitarse porque habían pasado más de 5, 6 años y no habían podido realizar el curso de cabo, entonces en todas las políticas de profesionalización que se busca la capacitación continua, se los convoca y se genera este curso. Bueno, y en el año 2019 entrevisté al jefe de agrupación académica y al jefe de escuadrones, que fueron entrevistas o más bien conversaciones informales, porque en realidad era como para, como bien lo digo yo, el proceso de investigación mío está guiado es una investigación cualitativa, guiada por un proceso, por un diseño flexible, y que en realidad la recolección de los datos, el análisis y la búsqueda de referentes teóricos tiene más que ver con todo lo que va sucediendo en el campo, y entonces nos lleva por ahí a volver sobre ciertas cosas que ya habíamos indagado. Bueno, lo que presento es un detalle como para que puedan ver la entrevista. No voy a entrar en detalle al interior de edades y todo eso porque se va a pasar mucho el tiempo, pero sí que sepan que, bueno, las entrevistas en general fueron 32 que se realizaron a oficiales y suboficiales, oficiales superiores y subalternos, oficiales y suboficiales que cumplen funciones docentes, suboficiales antiguos, como expresé anteriormente, sobre todo para conocer la formación antes del 2000, asesoras pedagógicas, civiles que ocupan cargos de gestión, que fueron 2 porque son 2 en la institución,
docentes civiles, tanto del curso de gendarme como del primero, segundo año y curso auxiliar operativo, que fueron 13. El total de entrevistas fue 32, de grupos focales, tal como lo expliqué en la diapositiva anterior, terminó conformándose por una cantidad de 6, y la cantidad de materias observadas, que tampoco voy a entrar al interior de cada materia, sino explicarles un poquito que la selección que yo realicé tuvo que ver con las dimensiones estudiadas y las diferencias que yo podía encontrar al interior de esas dimensiones, que tenían que ver tanto con los ejes de formación como con las diferentes materias que se daban allí y también con los distintos docentes que podían ser oficiales o suboficiales, docentes que podían o pueden ser civiles y con diferentes años de antigüedad en la institución. Pues el criterio que orientó la selección de la muestra, digamos. Y también separe el eje de las prácticas profesionalizantes, porque sobre todo en el curso de inicial de gendarme no solamente realicé prácticas en lo que es la construcción del rol profesional, que es la materia eje y troncal de las prácticas profesionalizantes, sino también, bueno, y el uso racional de la fuerza, sino también como prácticas integradas. Las prácticas integradas son aquellas que se conforman tanto por oficiales como por docentes. Esas observaciones también las realicé y conformaron una cantidad de 6. Realicé observaciones en primer año, que es este que vuelve a repetir, en segundo año, en el curso auxiliar operativa, y realicé también varias observaciones de prácticas profesionales en contexto real, que en estos años, ya en el año que yo realizo la recolección de datos, solo era posible realizar en la sección seguridad vial sin zacate, realicé 2 observaciones formales. Bueno, como les explicaba recién, la metodología fue de tipo cualitativa, no voy a repetir eso. La construcción de datos se realizó a través de estos instrumentos, observaciones de entrevistas, conversaciones informales, grupos focales y las fuentes documentales. Me parece importante referir ahí que tuve realmente que describir y analizar un conjunto de leyes, de resoluciones, tanto del Ministerio de Seguridad como del Ministerio de Educación, y documentos institucionales, documentos de gendarmería, que progresivamente fueron modificando la formación en los miembros, pero también el contexto, el cambio que sufren la tarea de los gendarmes a partir de aquello de policiamiento urbano. Todo eso está en gendarmería totalmente documentado y se trabaja todo en fuente a través de documentos, y por eso es que en mi tesis se ve fuertemente el peso de lo documental, más allá de que también aparecen entrevistas y las conversaciones, que creo que es aquello que me permite conocer la perspectiva y las representaciones de los actores, pero quiero que quede claro que realmente lo documental fue extensísimo, abarca un periodo de 20 años y que en gendarmería es realmente muy importante. Bueno, la interpretación de datos se realizó, todo este proceso fue reconstruido, fue analizado a través de un corpus documental y también a partir de enunciados recabados en las distintas entrevistas, en los decides, de los aspirantes en los grupos focales y en las distintas observaciones realizadas. Todo ello me permitió a mí ver las modificaciones en la formación, y especialmente creo que el punto de análisis fue cómo todos los lineamientos curriculares fueron plasmados en los diseños curriculares, en los planes de estudio, qué de eso es lo que se pudo apreciar en las prácticas, lo que se pudo apreciar, lo que pudo resultar, lo que pudieron percibir y pudieron realizar los actores institucionales en esas prácticas, y lo que resultó de esas prácticas, de esos diseños, cómo fueron plasmados en el papel y lo que resultó de esas prácticas. No sé si me salté uno. Sí, perdón. Me estoy yendo mal. Sí. Perdón.
Las preguntas que dieron mi análisis, entonces, a partir de esto que les he comentado, es ¿qué lugares ocupan los saberes teóricos y los saberes prácticos en la formación de tanto de gendarmes, como curso inicial de gendarmes y de suboficiales? ¿Qué tensiones produjeron los cambios de los modelos de formación? ¿Cómo se incorporaron las lógicas y las prácticas universitarias en este contexto particular de la institución? ¿De qué manera fue percibida la ampliación de sus funciones hacia aquellas de colisionamiento en espacios urbanos? Y a partir de ello, ¿cómo se forman los gendarmes en saberes militares y en estos nuevos saberes policiales? ¿Cómo se forma el gendarme en general en el cuadro de suboficiales, como personal subalterno? ¿Qué dispositivos son los que se pusieron, los que se ponen en juego en la formación inicial y en la formación para el ascenso a cabo? Para reconocer los criterios y las lógicas que guiaron toda la transformación, o aquello que subyace la transformación en la formación, tomé a Berrondo del año 93, la categoría epistemológica, pedagógica y organizativa, porque me parecieron que eran aquellas que más me permitirían ver en los distintos momentos históricos cómo fue cambiando la concepción de educación en función a la valoración del tipo de conocimiento, en función al modelo pedagógico que se iba proponiendo desde las políticas públicas y que iba siendo tomado, percibido, representado por los actores institucionales, cómo ello se pudo ver en la parte pedagógica, es decir, en aquellos criterios que validan la forma de enseñanza, cómo eso se fue modificando o no, los criterios de enseñanza tanto de instructores y docentes, y qué concepción de sujeto de aprendizaje tienen implícita. Y la dimensión organizativa, bueno, todos aquellos aspectos normativos que se instituyeron a partir de las políticas públicas en los distintos momentos históricos. Con respecto a las categorías que yo tomo en mi trabajo y que son las que me preguntan bastante en los dictámenes, bueno, quiero aclarar que es la democratización y la profesionalización. La democratización es entendida obviamente en nuestro país como un proceso general amplio que abarca a todas las instituciones. Específicamente en mi trabajo se trata de un proceso de creciente adecuación de las fuerzas militares, de seguridad, policiales, a lo que son aquellos valores que se constituyen en guardianes de la vida democrática. Y también a una creciente tendencia a la conducción civil de la seguridad. Entonces, actualmente estamos viviendo el periodo democrático más amplio, más grande, por suerte más extenso de la historia argentina, que en este periodo lo que se produjo, lo que fue necesario, revisar aquellas condiciones que hicieron posible esa sustentabilidad democrática. Entre ellas, revisando las funciones, las misiones y el conjunto de roles de unas instituciones que tuvieron posiciones cambiantes entre esta itinerancia de gobiernos. Y también controlando específicamente la no injerencia de estas instituciones en la vida política argentina. Al interior de las instituciones, al interior de esta institución, lo que uno puede ver es que se eliminan ciertas prácticas, que se incluyen valores democráticos asociados a los derechos humanos, y que valores y legislaciones democráticas. Entonces, podemos decir que la democratización como proceso estatal tiene sus correlatos en esto, ¿no? Una creciente tendencia a la conducción civil, a la incorporación en las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, a estos valores y lineamientos democráticos, y a una creciente tendencia a vigilar la no injerencia en la vida política del país. Bueno, pero a mí, una cosa que quiero aclarar ahí, este periodo de democratización no es algo que sea un continuo, no es algo que lo vemos exactamente igual, sino que tiene que ver con la intensidad del gobierno civil de la seguridad. Y eso yo lo puedo ver claramente en el periodo en el que yo empecé a pensar mi tesis, que fue en el 2015,
pude ver las interrupciones en el seguimiento, en lo que era el seguimiento de la implementación de las tecnicaturas en el otro gobierno, en el gobierno de Macri, y bueno, estamos hoy frente a un nuevo gobierno. Veremos cómo continúa. Bueno, para mí este proceso político estatal de la democratización obviamente es importante y muy significativo, pero yo observo empíricamente, no es precisamente eso, sino que lo que observo es que con la democratización en Gendarmería Nacional ¿la escuchan? Sí. Yo sí. Sí, Diana. Entonces es mío el audio, perdón. No la escuchamos a Silvia. Silvia Pico no la escuchamos. Ah, eso, pensé que ustedes, yo no la escuchaba y pensé que no ustedes la escuchaban y yo no. No, Silvia, ¿nos escuchás? Se la dejó de escuchar a Silvia. Ah, bueno, listo. No, entonces estamos todos en la misma. Yo pensé que yo sola y como estaba con un tema de conexión, dije, bueno, soy yo. Pero Y le la llamo. Por favor, Nati. Dejamos el audio abierto si querés decirles. Sí, más que nada para que confirmen todos que la escuchen. A veces hay algún tipo de alternancia entre los participantes y el audio. Algunos escuchan y otros no. Claro. Así confirmamos que estamos todos bien. Perfecto. Hola, ¿me escuchan a mí? Sí, Javier, ahí te escuchamos. Sí, Bueno, porque finalmente entré por el celular, pero bueno, Me dijo Nati. que no tengo instalado Chrome. Me dijo Nati, y sabés que nos pasa que a veces con Explorer se cae y con Safari es imposible. Así que ya venimos probando con eso y sabemos que Chrome es lo que viene más parejito. Perfecto, buenísimo, gracias Nati. Perdón, Y ahí, yo no estaba hablando de la diapositiva, estaba hablando de la democratización como un proceso político estatal, explicando, eso no sé si se escuchó, que eso no es que a mí en realidad lo que yo estudiaba en mi trabajo, sino que se refería a otros procesos que tenían otras dimensiones, que tenían que ver con la formación en la escuela de suboficiales, y no necesariamente en toda gendarmería. Entonces, más allá de esas características generales de la democratización, que me parece importante mencionar nuevamente, que supusieron desde el Estado una creciente tendencia, ahora me puse muy nerviosa. Quédate tranquila y acordate de, si podés, lo único que nos quedaría es que compartas. Incorporación de valores y legislaciones y a la definición de un nuevo rol en la vida democrática por parte de las fuerzas de seguridad. Quiero repetir por si no se escuchó, sobre todo relacionado con la no injerencia en la vida política argentina por parte de la fuerza y a un creciente control a vigilar esa no injerencia en la vida política. Entonces, yo si bien no observo esa democratización como un proceso político estatal, lo que yo sí observo en estos 20 años de historia que tengo en la institución es que eso sí pudo verse, y que pudo verse en la creciente tendencia a la integración de las titulaciones al sistema educativo nacional, como yo lo pude mencionar en el año 2000, 2005, 2006, 2011, 2012 y 2015, la prohibición de los movimientos vivos, que eran como un método de formación que implicaba las manijas o bailes, que realmente eran abusos de superiores sobre el cuerpo de los subalternos que generaban daño físico, biológico. Eso se prohibió en el año 2007. También eso hizo, pero un tiempo después, que se cambiara el régimen de convivencia en la escuela. Entonces, si bien habían quedado algunos resabios de que las actividades físicas se seguían usando como castigo, ya no eran manijas, pero sí eran actividad física, eso quedó totalmente delimitado a lo que es la materia de entrenamiento físico. Eso fue después, fue por el año 2015, 16. Dentro de este proceso de democratización, también hay una reconfiguración en el ejercicio de
de las funciones, entonces ya los subalternos comienzan a contar con un elemento muy importante que es la línea 0800, en donde ellos pueden denunciar abuso de sus superiores. Existe también la regulación del espacio mixto. En el periodo histórico estudiado se incorporan las mujeres a la escuela de suboficiales en el año 2006, es el primer curso de gendarme. Si bien antes se habían dado las cabos en el curso, en el Instituto Adolfo Romero, pero es cuando se inician ahí. Entonces, se dan políticas elaboradas a partir de la perspectiva de género. Bueno, una cuestión fundamental es el programa de uso racional de la fuerza, que instaura modificaciones en la formación, en el reentrenamiento y capacitación, y que articula dos dimensiones, la dimensión del bienestar policial y la dimensión del control del uso de la fuerza. Y por último, que me parece fundamental, que es la derogación del Código de Justicia Militar por la promulgación de un nuevo sistema de justicia y disciplina militar. Eso fue en el año 2009, que delimita claras diferencias entre lo que son normas y fenómenos penales que articula, con lo que es la disciplina militar. Esta revolución lo que permite es romper o poner un límite al uso de los superiores sobre los subalternos, especialmente en todo aquello que que estaba referido a las sanciones en relación a ideologías políticas, a ideología religiosa, a ciertas definiciones morales que afectaban la dignidad de la persona y que generaban discriminación. Bueno, estos son los aspectos que yo puedo observar concretamente, la democratización en la escuela de suboficiales. La otra categoría sobre la que trabajo es la profesionalización. La profesionalización me permite a mí leer las variaciones, las tensiones que se producen en este periodo de transformación hacia lo universitario. En realidad lo que yo observo no es la profesión, sino la profesionalización, y observo ahí, en el mundo educativo, de la formación, a gente disputándose qué enseñar, cómo hacerlo, y qué saberes son válidos, qué contenido es válido. Entonces ahí tomo la perspectiva de Sabina Frederick, al definir la profesionalización como un proceso sin un sentido normativo predefinido, pero sí que implica adecuarse a transformaciones sociohistóricas cambiantes, a diferentes perspectivas sobre el gobierno civil de la seguridad y también sobre la conducción de la organización, que implica también que es un ámbito conformado por múltiples actores policiales, gendarmes, autoridades políticas, judiciales y también delincuentes o la misma sociedad que les demanda determinadas actuaciones. Entonces podemos decir que sus tareas constituyen un ámbito de poder y de disputa. Entonces la profesionalización implica también una tensión entre la tendencia al gobierno civil de la seguridad, la autodeterminación policial y el control judicial del trabajo policial. Para mí lo importante en esto, bueno, todo esto es importante en la profesionalización, pero lo que por ahí, en lo que yo más me detengo en el trabajo, es en la incorporación de saberes reflexivos asociados a una perspectiva de derechos humanos y al uso racional de la fuerza. Tenemos que tener en cuenta que en este periodo histórico se modifica la modalidad del ejercicio de las funciones. Se modifica justamente por los lineamientos democráticos y además se van agregando paulatinamente si bien inicia en los 90, más a partir del 2002, con el operativo Cono, y después en el 2011, donde esto ya se hace como más extenso.
Entonces, estas nuevas funciones en policiamiento urbano lo que hacen es redefinir la tarea del gendarme en el afuera, y esa redefinición en el afuera lo que produce es que interpela a los propios agentes en cuanto a la formación. Bueno, en este sentido, en el periodo histórico que yo analizo, la profesionalización se encuentra asociada al concepto de desmilitarización. ¿Y qué se entendía aquí por profesionalizar? Era incorporar saberes civiles, estos saberes y estos estándares que daban el sistema educativo nacional. La desmilitarización está profundamente tensionada en Gendarmería, al socavar el núcleo propio, el grupo que saben, el saber propio de los gendarmes. Entonces, lo que yo puedo analizar a partir de esta tensión tan significativa son... Ahí estamos, Silvia, ahí te vemos. Yo no sé por qué me aparecen como muy... Acordate de bajar el volumen de la compu, de poner directamente bajar la totalidad del volumen, así no hacemos acople. Y le cayó Alejandra, ahora voy a tratar de ver si se conecta por el celu. Tranqui. Yo me aparecen como muchísimas pantallas. Sí, porque se lupeó. Eso pasa porque estás mirando la pantalla del campus. Volvé a la presentación como si estuvieses abriendo tu Excel, tu PowerPoint y nosotros no estuviésemos. Dejo... ¿En la compu? Sí. Dejo de compartir ahí. No dejes de compartir. Anda a la presentación, al PowerPoint. Y usalo como si estuvieses mirándolo vos mientras que y nos hablas en el celu. Ahí te estamos viendo. ¿Sí? Ahí está, perfecto, Silvia. Ahí estamos. A ver, ahí ya podrías volver a hablar tranquila. Tranquila es una forma de decirte para tratar de contenerte, pero la verdad es que... Vamos a hacer lo posible porque acá no pasa nada. Eso es lo que te digo, tranquila porque son situaciones muy complicadas, en instancias especiales, pero todos sabemos que no depende de vos, nadie puede hacer nada para mejorarlo, ¿sí? Tenemos varios planes, obviamente que el plan A es el más lindo, el más prolijo, hay plan B, hay plan C, así que vos relajate que nosotras te vamos guiando y preocupate por tratar de intentar... No, lo único feo, sí, es que corta lo que uno viene tratando de expresar. Y sí. Entonces... es muy incómodo. Queda como desarticulado lo que yo quiero expresar y eso no es lo que más me gusta. Podríamos decirlo así. Bueno, tranquila y continúa. Cualquier cosa te volvemos a interrumpir, pero espero que no. Vamos a cruzar los dedos. Bueno, ¿vos querés que yo mire el celular? Vos mirá lo que puedas mirar, concentrate en tu presentación y todos estamos entendiendo que estás mirando una pantalla conectada con un celular intentando terminar tu presentación. ¿Sí? Sí, yo creo que había llegado a la parte de justamente donde se cruza la profesionalización y la desmilitarización, es con esta incorporación de saberes reflexivos asociados a una perspectiva de derechos humanos y uso racional de la fuerza, que es lo que yo más analizo en el contexto de transformación de la educación en este periodo histórico, y también había hablado sobre la modalidad sobre la modificación de la modalidad del ejercicio de las funciones en un gobierno democrático, en un Estado de Derecho, y las nuevas tareas de policiamiento que al interpelar las funciones, las tareas en el afuera, también interpela la manera de formar. Entonces, que esto estaba profundamente tensionado en Gendarmería Nacional y... que a partir de ello había que comprender cómo se había producido este proceso, estas transformaciones en el eje histórico, y ahí, tal como lo refiero en mi tesis, yo comienzo haciendo una pequeña descripción de lo que fue en la década de los 90,
que denominé Custodia de las Fronteras, en donde sus actividades estaban totalmente abocadas a las fronteras argentinas. Entonces la concepción de la educación era una concepción que lo que intentaba era conformar al hombre gendarme, al ser gendarme. Y esa conformación tenía que ver con una forma de modelar el carácter, de modelar el espíritu, dicen ellos, la personalidad del ser gendarme para lograr ser este gendarme. ¿Cómo se lograba eso? Se lograba a través de un disciplinamiento corporal, de un adiestramiento, y que ese disciplinamiento iba a lograr la obediencia, la subordinación jerárquica, el respeto por los valores institucionales, y le iba a dar una eficiencia en sus funciones. Entonces, en ese sentido, en ese momento es que yo hablo de una definición endogámica de la educación. Cuando yo digo endogámica, utilizo la palabra autonomía, y quiero aclarar ahí que para mí autonomía se refiere a lo contrario a heteronomía, es decir, cuando el orden de asociación está dado por los mismos miembros de la institución. Con esto no niego que existía el SEGEN, sino que eran los mismos miembros de la institución en relación a las necesidades de formación que tenían que ver con un contexto específico de formación y que era mirada de una determinada manera, definían esa formación. Entonces, ¿qué lugar ocupaban los saberes teóricos? Casi ninguno, porque teníamos, no, pues yo no estaba, pero había alumnos que no tenían ni siquiera un secundario. ¿Qué eran las materias significativas ahí? Matemática y lengua, y ética. ¿Para qué? Para que pudieran expresarse con el ciudadano, para que pudieran decirle cómo ubicarse en un lugar determinado. Entonces, eso fue lo específico en ese momento, y lo específico, y quizás más profundo, es que ese disciplinamiento corporal tuvo que ver con malos tratos, con abusos de superiores, con abusos que llegaban a cuestiones, como yo lo recabo en mi tesis, a darle una cachetada a un oficial, más allá de los malos tratos verbales. En la socialización, donde iba un suboficial, no podía ir un oficial, tenían que cruzarse de calle. Bueno, digo, todo este tipo de cosas que a partir de políticas de democratización se pudieron ir modificando y que fueron ampliando los derechos también de los ciudadanos que constituyen hoy fuerzas de seguridad. Bueno, a partir del año 2012 se da la tan ansiada incorporación al sistema educativo, que en ese momento fue el DIPE en Córdoba, pero esto en realidad no cambió ni siquiera el paradigma educativo, que era un paradigma positivista, un paradigma basado en el estímulo y respuesta, que tenía una concepción de sujeto pasivo, receptor, inclusive que tenía una concepción de obediencia como sumisión, y que lo que yo puedo interpretar de este momento es que la obtención de una titulación no implica de por sí una transformación en la educación, sino que lo que muestra es el estado de relaciones entre los miembros de las fuerzas y los actores políticos en ese momento. Entonces acá sigue todavía la modificación del plan, tiene que ver con algunas materias que se ponían en primer año y otras en segundo año, pero no hay modificación de contenido, no hay modificación de prácticas pedagógicas, de estrategias, no hay otro sentido dado a lo que es la educación. A partir del año 2005, ya sí con los lineamientos de la resolución 23805 y especialmente con el acuerdo A23, aparecen, se dan, influyen en los diseños curriculares los lineamientos educativos brindados por el Consejo de Educación. Aquí sí se produce una fuerte transformación en lo que es el diseño curricular, lo cual no quiere decir que haya sido llevado a la práctica. Esa transformación tiene que ver con perfiles profesionales que están pensados por competencias, con campos ocupacionales amplios, con otra concepción de sujeto de aprendizaje. Esa concepción de sujeto de aprendizaje tenía que ver con un sujeto más activo, con un sujeto co-constructor que pudiera tener un análisis crítico para poder enfrentar situaciones o problemas de cierto nivel de complejidad. Estos lineamientos son los que empiezan a poner ciertos límites a esa definición endogámica que había de la educación. Y hay algo ahí que a mí me resulta muy significativo, que esos límites, tal como ellos lo expresan, dicen, bueno, con todo esto,
van a poder ser más técnicos y menos cabos. Toda una cuestión para seguir pensando. Bueno, a partir del año 1999-11 es cuando en el 2010 aparece el Ministerio de Seguridad. Dentro del Ministerio de Seguridad, una de las políticas de prevención es la revisión de las fuerzas de seguridad y policiales, en donde lo que hacen es recoger todo lo que se había hecho hasta el momento, que eran diagnósticos y otros trabajos, para ver qué era lo que quedaba pendiente en cuanto a estándares de educación superior. Pero también en ese momento aparece una nueva concepción de educación que es basada en competencias, tal como la anterior, la del 2005, pero agrega la posibilidad de reflexión, que no es una cuestión menor y que la veremos más adelante. La organización curricular sigue siendo exactamente igual por campos de formación. Esos campos de formación, que no los dije antes, tienen que ver con la formación general, de sustento, específica y prácticas profesionalizantes. Entonces, lo que eso hace, más allá de los contenidos y de las materias que eran significativas, lo que hace es integrar esos saberes que estaban en los distintos campos en las prácticas profesionalizantes, y que esas prácticas profesionalizantes pudieran ser dadas desde el comienzo hasta el final de la formación. Por último, en el año 2005, el modelo educativo es el de la formación por competencias y la reflexividad. Lo que se modifica ahí es la concepción de conocimiento. Acá se comienza a hablar de un conocimiento complejo, interdisciplinario, en donde la realidad actual, el contexto actual, las nuevas complejidades e incertidumbre hacen que las disciplinas no tengan respuestas, no tienen por qué tener todas las respuestas, pero no tengan respuestas que necesitamos algunas cuestiones, y empieza a pensarse como la necesidad de una formación que incluya el pensamiento complejo. Y eso es a través de lo interdisciplinario. Entonces, este perfil está fundamentado en la interdisciplinariedad. ¿Qué pasa con eso? Pasa que algunas materias aparecen como una mixtura de contenidos que no son muy bien entendidas por docentes ni por oficiales. Pero bueno, la verdad que como diseño parece ser bastante interesante. Se organiza, a diferencia del anterior, por ejes de formación: eje de la formación pública y ciudadana, eje del marco jurídico normativo, de las prácticas profesionalizantes. Y particularmente aquí lo que cambia y que tiene como un mayor nivel de concreción curricular es que las prácticas profesionalizantes están dadas en una materia, no están dadas solo en una materia, sino que están específicamente delimitadas como intervenciones profesionales. Intervenciones profesionales tienen que ver con aquellas actividades que ellos realizan en sus funciones operativas, pero como simulaciones, como dispositivos pedagógicos puestos al servicio, con los elementos, con las herramientas necesarias a fin de conformar una situación de cierta complejidad en la que se puedan reproducir esas actuaciones y se pueda pensar en un aprendizaje que deba poner al sujeto en una situación de mayor incertidumbre y complejidad. Además, otra cuestión importantísima es que estas prácticas profesionalizantes incluyen el orden cerrado, y el orden cerrado, que era algo que se hacía permanentemente todo el tiempo en la escuela, comienza a estar delimitado, o debería haber comenzado a estar delimitado, en una materia. Promueve la integración entre áreas académica y técnico-profesional por primera vez, y desde la planificación que debe estar dada por el equipo de docentes y el equipo de oficiales y suboficiales. Bueno, a partir de este eje histórico, las tensiones y las representaciones que yo puedo visualizar es en la primera yo también, eso no les comenté, dividí como en dos etapas, en donde se ven como modificaciones bastante graduales en un sentido, pero también diferentes, ¿no? Del 2000 al 2010, uno lo que puede percibir es la percepción
de los gendarmes, de los agentes gendarmes, es que existe una intromisión de actores externos ante esto que ellos delimitaban en función a algo que ellos sabían, que eran sus conocimientos acumulados y que era la formación, cómo debían formarse para sus funciones. Entonces lo que aparece es esta intromisión de actores externos, particularmente del Ministerio de Seguridad. ¿Qué tensiones son las que surgen en ese momento? La tensión en torno al saber válido. Hay una disputa entre aquellos saberes militares acumulados, que eran los valorados, los que les daban eficiencia, los que terminaban diciendo que era el ser cabo, el ser un buen cabo, tenía que ver con esos saberes y con esas características de conductas, de obediencia, de valores, de modelar un carácter en función a una subordinación jerárquica, y un saber externo que tenía que ver con estas condiciones que venía a traer el sistema educativo. Pero también aparece un conflicto, que al equipararse las titulaciones entre oficiales y suboficiales, aquí emerge un conflicto que lo que tiene que ver es que la lógica fundada en un sistema de jerarquía que supone el mando y la obediencia y por lo tanto considera que es el superior, el que sabe más y por eso tiene autoridad, comienza a entrar en tensión. ¿Qué es lo que yo ahí interpreto? Es que la democratización de los saberes puso en tensión un orden institucional e intensificó la resistencia. Por otra parte, tenemos una segunda etapa, 2011, 2014, en donde la orientación policial es la que empieza a tensionar fuertemente. ¿Por qué? Porque obviamente, como dijimos antes, esta orientación policial estaba en contraposición a la definición de una fuerza intermedia con la que sus propios agentes se identificaban. Entonces, ¿qué surge ahí? Una tensión concretísima. Los agentes ministeriales pretendían un tipo de formación que era una formación por competencias, una formación reflexiva que le permita a los sujetos volver sobre las experiencias, revisarlas a partir de los nuevos conocimientos, poder ver su propio posicionamiento y la implicación de ellos en esas acciones, y el celo que tenían los agentes institucionales por conservar aquello que para ellos era propio y que para ellos tenía que ver con la obediencia, con la subordinación, con los valores, y que eso era lo que les permitía ser eficientes en sus funciones. Por lo tanto, lo que ellos se sienten interpelados a decir, bueno, a ver, ¿cómo va a funcionar esto en las actuaciones profesionales? Entonces, la dificultad que aparece fuertemente es la asimilación del sentido de las prácticas profesionalizantes, pero no tanto en tanto práctica, que era algo que ellos ya venían haciendo como simulaciones de actuaciones disculpen, en territorio, sino como esta incorporación de la reflexión, ¿no? Reflexionar, fundamentar el sentido de la propia actuación. Eso es lo que más produce dificultad. A partir del año 2015, que es cuando aparecen como dijimos antes, las tecnicaturas de pregrado universitario, ahí sí aparece otro tipo de resistencia, que ya no es con actores externos, sino que tiene que ver a la resistencia entre la integración de áreas tan pensada y deseada hasta el momento. Y claro, pero esa integración no podía darse si no se daba un trabajo en equipo entre docentes civiles y entre oficiales y suboficiales. Entonces lo que yo ahí analizo es que las prácticas pedagógicas de gendarmes y de oficiales son prácticas que tienen identidades o hábitos profesionales diferenciados. El gendarme constituyéndose, formándose en Gendarmería Nacional, teniendo un trayecto laboral dentro de Gendarmería y que luego imprime esas prácticas también en la formación. Y por otra parte, los docentes que están formando en universidades, en institutos terciarios, en donde lo que prima es una lógica secuencial, disciplinar y que los hace expertos en un conocimiento. Entonces, ¿cuál es la tensión que aparece ahí entre los docentes civiles, oficiales y suboficiales, por el saber en disputa válido? Y el conflicto que aparece y que está hoy en día
todavía en conflicto, es que existen reglamentaciones cruzadas. Si bien pretendemos un aspirante, una aspirante con una titulación universitaria, no disponen del tiempo para que los métodos universitarios puedan ser ejercitados por ellos, para que ellos puedan ejercitar un pensamiento más crítico, un pensamiento más reflexivo. Bien, y eso dificulta la formación más teórica, la formación inclusive hasta más articulada, pero con un sentido de análisis más crítico de las situaciones. Entonces, y la del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas del año como 70, no sé. Las conclusiones generales a las que yo arribo en mi tesis es que los saberes prácticos son valorados por oficiales y suboficiales, que son necesarios y que se transmiten por el superior, por imitación de acto y por saberes de experiencia en territorio y que son introducidos en la formación por oficiales y suboficiales, que la lógica, el nuevo modelo y lógica de formación reflexiva tensiona a la lógica organizacional legitimada en sus leyes. ¿Por qué? Porque lo que contradice, lo que entra a ser como un riesgo es la obediencia a órdenes. Y esa obediencia a órdenes entra en contradicción con la subordinación, esa no obediencia a órdenes, perdón, entraría en contradicción con la subordinación jerárquica sustentada en el mando y la jerarquía. Pero vemos aquí también que hay una reconfiguración de los posicionamientos, de los posicionamientos de los subalternos, que se expresa a través de tensiones en las relaciones de mando y obediencia. Ellos manifiestan cierta forma de moldear el mando que tiene que ver con aquello que ellos dicen el trato del superior. Entonces, parece darse como una cierta resistencia a la obediencia entendida como sumisión, tal como pudo verse en los procesos de protesta del año 2012 y por algunas otras cuestiones que yo recojo en mi trabajo de campo. Entonces, las y los gendarmes se continúan formando a partir de un modelo militar que implica disciplina, obediencia, sacrificio, valores institucionales y subordinación jerárquica, y que es eso lo que les otorga identidad y que además los identifica de otras fuerzas. Pero las nuevas modalidades en el ejercicio de las funciones guiadas por las crecientes prácticas policiales, son las que es lo que aparece como una ruptura con las raíces históricas, institucionales, con las prácticas instituidas y con el modo de llevar adelante dichas prácticas. Entonces, podemos decir que la identidad del gendarme estaba basada en funciones tradicionales y tenía un sustento dado en una educación con un modelo militar, como ya dijimos, a partir de la obediencia, del orden, de los valores, de la subordinación jerárquica, y que ese modelo era capaz de brindarle la disciplina necesaria para que sus actuaciones profesionales sean eficientes. A partir de ello yo interpreto que lo que está en disputa aquí es la identidad de los agentes, identidad entendida de la perspectiva de Bars como conservación de frontera y como aquella lucha por mantenerlas. La perspectiva de los agentes es, según lo recabado en el último año, que un técnico no necesita tanto de contenidos teóricos, sino que lo que requiere son de esas prácticas técnico-instrumentales que tienen una forma de organizarse y de darse en la formación que se imprimen en el aspirante a partir de ese modelo militar, pero que no necesariamente necesitan estar mediadas por la reflexión tal como lo sostienen los diversos modelos curriculares, por lo menos desde el año 2011. Entonces la paradoja de la profesionalización en esta institución es
esta profesionalización que es dada por las políticas públicas, es que es interpretada por sus agentes como un proceso de desprofesionalización en términos de identidad de los propios gendarmes, porque lo que cuestiona es el propio núcleo de saber de ellos mismos. La transformación hasta el momento ha sido tamizada, ha sido parcial, en función a las percepciones de validez y legitimidad del saber, que los propios agentes reconocen y que ponen en práctica en sus funciones pedagógicas, es decir, que los lineamientos políticos han sido morigerados por las mediaciones de los agentes. Y mi conclusión general es entonces que hasta hoy, en la escuela de suboficiales, podemos hablar de que nos encontramos con dos perfiles que aún están tensionados. Un perfil militar sustentado en la homogeneidad, en la certeza, que busca desarrollar respuestas predeterminadas ante una serie de estímulos a partir de una ejercitación repetida de determinadas acciones. Y otro perfil que se relaciona con las nuevas tareas y los nuevos roles, que se define en torno a la incertidumbre y a la complejidad de los nuevos escenarios, demandante de un pensamiento crítico, reflexivo, pero por sobre todo de la revisión de las propias representaciones que los propios agentes tienen de sus prácticas, de sus funciones. Por lo tanto, considero que los perfiles, que la formación en realidad debe seguir siendo disputada, tensionada en Gendarmería Nacional, en pos a lograr, a buscar un nuevo ser gendarme que pueda articular miradas castrenses y miradas inter y multidisciplinarias en función a las nuevas concepciones de conocimiento. Fin. Perfecto, Silvia, buenísimo, pudiste terminar. Sí. Respirás vos y respiramos nosotras también. Si querés. Gracias por todo. No, por favor, y la verdad es que tratamos de contenerte, pero hay como un montón de contingencias que no podemos sostener, pero bueno, lo importante es que sigan y que puedan terminar la exposición, y ahora, si te parece, si querés sacar la compu, salí de la compu y quédate con el celu. Bueno. Y vamos, no sé si querés tomar un poquito de agua o algo, y ya le pedimos a los jurados. Yo te saco de la sala, si querés, de la compu. ¿Querés que te saque yo? No tengo, bueno, no salgo yo del botoncito. Sí, si podés el botoncito rojo, salí tranquila. Bueno. ¿Listo? Listo. Bueno. No me deja salir, ¿viste? ¿Cómo? No me deja salir. No me deja salir del botón, yo salí del otro. Ya está, ya te sacamos nosotras. Bueno, y le vamos a pedir a los jurados que a poquito vayan recuperando conexión, así habilitamos el espacio de intercambio. Ahí veo que Silvia desbloqueó, Javier también, y Alejandra, no sé si me escuchás. Sí, acá estoy. Buenísimo. Bueno, no sé quién prefiere comenzar. Hola, Silvita. Hola. Bueno, felicitaciones. No te veo. ¿Sí? ¿No me veo? Sí. Es Silvia Quirós. Desde el cielo no te veo, pero sí me acuerdo de vos. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia. Bueno. Ahí estás, hola. ¿Cómo andás? Tanto tiempo por ahí, bueno. No sé si quieren que arranque, no sé cómo ustedes quieran el orden. Dale, Silvia, si querés arrancar. Claro. Arranca, Silvia. Bueno, Silvia, en principio, felicitarte porque a pesar de la cuestión tecnológica que nos excede a todos, así que tranquila con eso, has podido llevar adelante la defensa y continuar a pesar de las dificultades. Así que bueno, en principio valorar eso. Gracias. Se vio ahí el compromiso, se vio la constancia para poder resolver esas dificultades. Y referido a la tesis, bueno, en principio retomaste las cuestiones, por lo menos que en el dictamen
planteamos. En mi caso particularmente, vi ahí que hiciste como un trabajo del tema de la definición de los conceptos de democratización y profesionalización, que por ahí a mí durante la escritura del trabajo no lo alcanzaba a ver tan claro, así que ahí lo resolviste. Genial. Y respecto de la cuestión metodológica, también ahí hiciste un esfuerzo para plantear todo lo que has hecho, porque el trabajo de campo seguramente es mucho más de lo que quedó escrito, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no incluyo el trabajo de campo porque es otra tesis. Claro, mis grupos focales son de 10, 15 hojas y las entrevistas también. Lo que quizás debía haber incluido es el instrumento, que no lo incluí. Claro, yo lo que pensaba justamente era en eso. Yo decía, con todo lo documental que hiciste, que te lo destaqué y valoré, yo decía, ahí ya tenía la tesis con todo eso. Sí. Porque fue, digamos, con eso estaba muy, muy trabajado y demás, ¿no? Y yo pensaba en esto de cuando vos hablabas de que la tesis es cualitativa, está dentro del enfoque cualitativo, que también por ahí el esfuerzo uno de sostener o fundamentar cosas, ¿no? Trata como de involucrar un montón de instrumentos y de decir, bueno, quiero sumar quiero sumar aquello y demás. Sí. Pero por eso, no esto de que el trabajo, en realidad, del enfoque cualitativo es tan exhaustivo y tan riguroso como cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Y que entonces a veces no hace falta tanto esto de incorporar y decir, miren que dice, como que, ¿no? Que esto también lo incorporé y demás, sino con describir lo que uno hizo fuertemente es más que suficiente y más que válido, ¿no? Tanto Taylor como Uber hablan del tema, de la rigurosidad, de la evidencia, y de esto de que en realidad los métodos cualitativos tienen un despertar abrupto, dice Taylor, ¿no? Respecto de pensar que es menos o más fácil que un tipo de trabajo cuantitativo o estadístico, ¿no? Por eso yo estaba pensando en eso, yo decía, tiene más de una tesis. A mí me costó, sí, bastante el tema de las entrevistas, porque bueno, y de los grupos focales, porque tuve que ir haciendo ahí una muestra, viste, conformada por las cosas que se repetían, las cosas que se diferenciaban, y tratar con eso, e ir viendo los diferentes enunciados en torno a las transformaciones. No es un trabajo simple, no, para nada, complejísimo. No, por eso te decía, para mí fue como mucho en lo metodológico, tratar de abarcarlo, y lo hablábamos también incluso cuando estaba el plan de tesis. Tal vez con el relevamiento documental era desbordante para una tesis. ¿Sí? Pero a mí me interesaba la otra parte, escuchar a los actores. Sí. Okay. Bueno, en principio, bueno, felicitarte y decirte que para mí has respondido las cuestiones que yo marqué están mis perros de foto. Sí, la escucho. Bueno, nada, felicitarte y decirte que has respondido dos aspectos que te marqué en el dictamen. Así que bueno, felicitaciones y gracias por esta participación. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Silvia, un gusto verte nuevamente y gracias por tus aportes, que me sirvieron y mucho. Inclusive me hicieron revisar todo el trabajo que había hecho, la guía y todo fue un buen trabajo. Sí. Tenías que tener doctorado ahí, mira. Sí. Gracias, Silvia. Alejandra, Javier, quien quiera continuar. Alejandra, ¿quieres que continúe yo? Dale. Si no se opone Javier. Bueno, se me escucha, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, hola Silvia, más tranquila ahora que ya expusiste. Un poquito. No, tranquila, como decía la otra Silvia, es verdad, esto es algo que nos excede a todos. Incluso yo en un momento también me desconecté, espero que no me pase ahora mientras esté haciendo la devolución. Bueno, sí. Felicitarte también porque creo que en líneas generales lo que se espera de una tesis de maestría es que, bueno, se pueda dar cuenta de una producción académica con una estructura de investigación, que pueda recortar un objeto de estudio, se pueda proponer objetivos, pueda eso traducirlo a una metodología adecuada en el marco de una teoría pertinente y con la búsqueda de antecedentes de investigación, y vos eso has logrado demostrarlo y creo que entonces en líneas generales eso está más que cumplido. Por otro lado, como también te mencioné en mi informe, destaco la relevancia que tiene que
desde una carrera de posgrado se aborde el tema de la formación de las fuerzas de seguridad, y más aún una carrera que se inscribe en el campo de la educación. Mi formación de base es en educación y es algo que celebro, que me alegra. Así que desde ese lugar no es frecuente que se aborden estos temas y creo que es necesario hacerlo. Así que desde frecuente ahí... porque son temas complejos, ¿viste? Y que uno tiene que tener como la disposición de hacer una interrelación entre leyes, reglamentaciones, que no siempre podemos, sabemos hacerla porque no tenemos todo el conocimiento, ¿no? Es difícil por eso. No, por supuesto, exige como, bueno, una búsqueda, un esfuerzo que vos te propusiste hacer. Así que desde ese lugar, agradecida y felicitarte. Después, por supuesto, hay algunas cuestiones para señalar que comparto con mi colega Silvia Quirós y que para nada desmerecen el trabajo. Ya te digo, como tesis de maestría está más que lograda. Ahora, después, si vos quisieras profundizar en esto, dedicarte a seguir en el tema, o quizás hasta para la publicación, sería bueno considerar algunas cuestiones. Voy a empezar por lo que decía Silvia, lo metodológico. Vos en tu exposición aclaraste muchos de los puntos que nosotros te pedíamos, que tiene que ver con, bueno, cómo fue la muestra, cuántos fueron, cuál fue el guión, que la verdad, como vos decís, eso debería haber estado anexado. Quizás la transcripción de las entrevistas, el registro de los grupos focales, también, pero bueno, si era mucho, al menos cuáles fueron digamos, las categorías de análisis, ¿no? Ese guión y ese listado, no, para mí tienen que estar. Vos hoy los expusiste. Por otro lado, me parece que fue muy ambicioso, comparto también con Silvia, el haberte propuesto dar cuenta de tus objetivos desde tantas fuentes de información. Bastaba con el relevamiento documental y ya tenías todo un trabajo para hacer. Y que además es el más logrado en tu trabajo, ¿no? E incluso también está anexado, lo que es la parte documental es la que podemos ver en el anexo, además de en el propio cuerpo de la tesis, que quizás tenga que ver con, vos tomaste las dimensiones de Inés Aguerrondo, la pedagógica, la epistemológica y la organizativa, y es esta dimensión organizativa la que más lograste, de la que más pudiste dar cuenta en tu tesis. Y la dimensión pedagógica y la dimensión epistemológica de manera parcial, digamos, no quedaron como tomadas por el sesgo. Sobre todo porque, por ejemplo, sí hay un recorte y un análisis de las entrevistas y algo de grupos focales, pero de las observaciones de clase no hay un abordaje en el análisis. Entonces, directamente eso para mí faltó. Igual, también podría uno, si hilara fino, decir, vos en tu análisis combinás o digamos, a la par vas analizando lo que surge de las entrevistas y de los grupos focales, y en realidad, bueno, no es lo mismo el resultado, lo que un sujeto expresa en el contexto de una entrevista que se hace de manera individual, que aquello que es el producto de una discusión colectiva como es el grupo focal. Entonces quizás también ahí habría que valorar si las podemos poner en la misma igualdad en el análisis. Pero igual, esta es una cuestión que para mí fue la parte más rica, más allá de que haya estado más logrado lo documental, porque obviamente se logra más porque está escrito, ¿no? Pero la parte más rica, la que a mí me permite ver realmente las percepciones y cómo eso es vivido, y por qué termina no siendo incorporado de todo en Gendarmería, me lo permiten los actores. La charla con ellos, la mirada con ellos, quizás no me daban las hojas para todo. Es más, hay un capítulo que yo eliminé de la tesis. Imagínate la magnitud. Pero sí, es que por eso te digo, es entendible. Quizá, o quizá hubieras partido directamente de la visión de los actores y lo documental hubiera sido como un marco general. Bueno, de todas maneras, no exageraste, qué sé yo, son decisiones metodológicas que también uno va tomando, ¿no? Yo creo que al avanzar te cuenta y bueno, pero eso no desmerece el trabajo. Sí, hay que señalar estas cuestiones, por supuesto, pero tomo y te agradezco mucho. No, por favor. Eso es desde lo metodológico. Después, desde lo conceptual,
vos también hoy profundizaste un poco la perspectiva de profesionalización y democratización, y lo entiendo, pero vuelvo a insistir en la perspectiva que yo te decía hay una mirada de la profesionalización que tiene que ver con equipararla al ingreso al sistema educativo formal y más específicamente al sistema universitario. Y por supuesto que vos esto lo hacés basándote en un dato de la realidad que es indiscutible y es, hoy por hoy, todas las fuerzas de seguridad o la mayoría han creado sus institutos universitarios. Esa es una realidad política que no la podemos negar. Eso está y lo van a seguir teniendo. Ahora, que eso sea así, se haya decidido así, no quiere decir que no se pueda problematizar desde el punto de vista del conocimiento. Por otro lado, también sé que vos tomaste un grupo de las miradas de investigadores y de autores que también parten de esto. Y es una mirada posible desde ya. Ahora, a mí me parece, yo te decía, que eso reduce a pensar en el contenido de la profesionalización, o la confunde con el ámbito en el que esa profesionalización se da. Si uno lo pudiera mirar, digamos, desde la mirada general de la teoría de las profesiones, uno diría, bueno, profesionalizar tiene que ver con hacer cada vez más experta una actividad, si se quiere, ¿no? O, digamos, en términos generales, volverla cada vez más competente. Y hay un grupo que tiene, digamos, el monopolio de este ejercicio de formar en una competencia, y eso es una cosa, y el contenido que se define ahí, y otra es dónde eso se produce. Se puede producir en el sistema educativo formal, como no, puede ser universitario, como no, porque si no es creer que se resuelve creando un instituto universitario o yendo a la universidad. Y en realidad es mucho más complejo, y vos lo debés saber, porque los problemas de formación siguen subsistiendo. Exactamente. Eso, por un lado. Por el otro lado, la democratización sí que tiene que ver más con el contenido de esta profesionalización. Y por supuesto vos la definís como los grandes avances que han habido desde la entrada de la democracia para democratizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y aquí se han hecho avances, se han logrado, pasos importantes como, la desmilitarización, o mejor dicho, la despolitización de las fuerzas militares, que vos lo marcás muy bien. Han habido avances en algunas leyes, la ley de seguridad interior, la de la disciplina, la de justicia militar que se derogó, y eso es un gran avance. Pero también fíjate que hay otra parte, vos misma lo decís, que ha quedado, y que es estructural, como las leyes orgánicas, que quedaron sin modificarse. Y precisamente es la ley orgánica la que tiene un sesgo antidemocrático muy importante, pero precisamente es la que define, da sentido, si se quiere, establece las relaciones, la manera de vincularse entre los oficiales y suboficiales de gendarmería, porque es la que habilita los escalafones, la jerarquía, la disciplina, el mando, todo esto. Todo esto que vos decís que persiste. Y a mí lo que me parece es que, para ser justos en el análisis intelectual, hay que marcar que esto es así, pero no es un capricho de querer, aferrarse a la disciplina y a la misión, sino que tiene que ver es la definición que a ellos les da su ley. Y para las fuerzas de seguridad, la ley es como su gran soporte, digamos. ¿Por qué? Porque al lado de, podríamos decir, las decisiones de gobierno, las políticas de Estado que van cambiando, lo más estable que tienen son las leyes. Y mientras estas leyes sigan habilitando este tipo de organización, esto es difícil que no tensione, que no choque otras propuestas. Las propuestas políticas van en el sentido de una formación más democrática, más reflexiva, que problematice, que habilite el pensamiento crítico, pero para eso entonces tenemos que poder nosotros estar organizados de otra manera. Mientras no lo estamos, ahí hay una contradicción. Pero me parece justo señalar que esto es una responsabilidad del poder político y no de las fuerzas. Exactamente. Que vos lo señalás,
pero bueno, me parece que esto tiene que ser quedar como con más fuerza. Lo mismo ocurre con la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Que es la que, yo te decía, nos define a nosotros como seguridad, es la Ley de Seguridad Interior, que fue sancionada en 1991 y que es lo más democrático que tenemos, pero que no logra incorporar toda esta otra perspectiva mucho más progresista, si se quiere, y democrática, que es la de seguridad humana, seguridad ciudadana, la perspectiva de derechos humanos, que yo te pedía por ahí que hubiese sido bueno poder desarrollar más esto, cuál fue el surgimiento y los antecedentes, porque eso nos ayudaría a entender de qué se trata. Si bien vos la definís, tiene que ver con, bueno, primero empezó siendo como parte de de los programas de investigación de los investigadores de las relaciones internacionales que propusieron pensar la seguridad en un sentido mucho más amplio del que se venía teniendo, que era la seguridad como nacional, la seguridad pública relacionada con el orden público y demás. Cuando estos investigadores proponen pensar la seguridad desde una mirada mucho más amplia, luego esto es retomado por los organismos internacionales y estos organismos empiezan a proponer que los estados las incluyan en sus legislaciones y en sus políticas de seguridad. Esto es lo que pasó con algunos países y otros no. Algunos países se han dado la discusión y la discusión parlamentaria, estuvo en agenda política, en agenda social, mediática, sobre, bueno, lo que significa seguridad ciudadana, por ejemplo, e incorporarlo a la legislación. En Argentina ocurrió a nivel del discurso político, porque de eso no hay duda de que debe ser seguridad ciudadana, pero no se refleja a nivel de nuestra ley de seguridad interior, que sigue estando más ligada a seguridad pública que a seguridad ciudadana. Bueno, y también, y vuelvo a retomar lo que te decía, para las fuerzas de seguridad, la ley que los enmarca es esta. Y ahí entonces también hay como que la formación les proponga otra mirada, también un poco como los confunde, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Somos seguridad interior? Y me parece que, nuevamente, esa es responsabilidad del poder político. Perdón, ¿somos seguridad interior o...? No te escuché. No, digo, o seguridad... ¿Qué hacemos, no? ¿Qué somos? ¿Hacemos seguridad interior o hacemos seguridad ciudadana? Lo digo como poniéndome en el lugar de quien es parte de la fuerza, ¿no? Que debe ser la pregunta. Y por eso como estos grandes desencuentros, tanto entre ellos, que son los que son parte de la formación, como los propios docentes, que vos en tus relatos, en los relatos que vos exponés, aparece fuerte esta tensión de, bueno, ahora tengo que pensar espacios nuevos para los que no estoy preparado, pero por supuesto, porque son, por ejemplo, modelos de seguridad, ciudadanía y modelos de intervención de las fuerzas, son todas cuestiones a construir y a pensar, que con los docentes, que seguramente la mayoría deben ser abogados, porque siempre el perfil para la formación de la fuerza está pensada que es el derecho, digamos, es el que más lugar ha ocupado, es difícil pedirles que tengan como esta capacidad de hacer estas traducciones en las materias, ¿no? Claro, ahí, entonces, te puedo interrumpir un minutito, ahí hay una diferencia, porque en el 2005 lo que se toman son muchos docentes de áreas sociales humanísticas, entonces en realidad hay muchos docentes de áreas sociales humanísticas y no tanto abogados, o sea, abogados sí, para lo más legal. Lo que pasa es que yo creo que fuertemente no fueron capacitados por estos nuevos diseños y que van más allá de la ley, lo que tiene que ver con los docentes. Sí, acuerdo con vos en todo esto de la ley con respecto a ellos y que tensiona por ahí esta identidad construida, pero también estamos hablando de 20 años de historia en donde lo que ellos estudian es esto. Y si vos hablas hoy con los aspirantes, ellos básicamente están aprendiendo a ser policías. Lo cual no digo ni que deje de tensionar, al contrario, creo que es una tensión muy importante, por eso digo que sigue existiendo esta tensión y que hay que hacer algo con todo esto que estamos mostrando y que me parece muy interesante, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que para cerrar y para no monopolizar, que le toca luego la devolución a Javier, simplemente decirte,
vos cerrás en tu reflexión diciendo que, bueno, hace falta pensar estrategias disciplinares, curriculares y pedagógicas para poder formar a un nuevo ser gendarme, que me parece maravillosa esta idea. Ahora, también decís que encontrar estrategias que puedan unificar las miradas castrenses con las miradas más interdisciplinarias. En realidad yo diría, no, lo castrense ya no tendría que existir directamente, porque es eso lo que dificulta que estas miradas interdisciplinarias, que el sentido, digamos, de la reflexión que se necesita para desarrollar lo que las fuerzas de seguridad deben desarrollar, es lo que obstaculiza con que se pueda hacer eso. Entonces ahí yo no concuerdo con que necesitamos un nuevo ser gendarme, pero no con que ¿Cómo haces con esto de que es una... Porque bien, yo también no se puede lograr esa articulación y ahí sí es responsabilidad del poder político. Bien, bueno, ¿y cómo logramos a que sea una fuerza mixta intermedia? Otro tema. Así que bueno, gracias por tu trabajo y estas sugerencias son para simplemente que las puedas pensar a futuro, profundizar, desarrollar y demás. Pero bueno, felicitaciones. Me encantó conocerte y muchísimas gracias por tu igualmente, nos vamos. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Javier. Ahí estamos. Buenísimo. Sí, yo digo, acuerdo con lo que las colegas, no voy a abundar sobre eso, pero sobre las cuestiones metodológicas, yo lo escribí en el dictamen además, digo, solo una reflexión, digamos, cuando nosotros decimos que en un trabajo de campo cualitativo, digamos, es flexible, eso quiere decir, digamos, que vamos haciendo el ajuste metodológico en una hoja de ruta que vamos escribiendo mientras tanto estamos haciendo la investigación. Entonces, a veces hay una tentación, como yo le digo a mis alumnos de tesis, a veces de tirar con escopeta. Vamos a hacer todo, caiga lo que caiga, caigan palomas, gallaretas, perdices. Y después vemos qué hacemos con eso, cómo entra en el guiso. Y eso es un problema que no es de planificación previa, que es una diferencia interesante que tiene ese marco de flexibilidad respecto a las investigaciones que solemos llamar cuantitativas, donde el plan de trabajo, que no es porque no se revise, no es porque el investigador no haga reflexión, sino que, nada, eso digo, tenemos toda esta batería, bueno, usémosla, y después es un problema que hacemos con eso. Yo no puedo estar más de acuerdo con María Alejandra respecto de la confusión de los ámbitos, es decir, si vamos a hacer una educación universitaria como si el ámbito en sí mismo te fuera a modificar prácticas arraigadas, concepciones, etcétera. Eso es una confusión que ha tenido la política, pero que también ha estado marcada en los estudios académicos. Se suele hablar, en el caso que más conozco, que es el de las Fuerzas Armadas, de el etos militar y el etos universitario. En realidad son dos esencializaciones. No existe un etos universitario y nosotros mismos lo podemos testimoniar desde nuestras prácticas cotidianas en la universidad. Digamos, ha sido trabajado ampliamente desde quienes hacen etnografía de las disciplinas, no sé. Y es difícil establecer también que allí hay crítica y reflexividad como si eso se aprendiera por ósmosis mientras se transitan las aulas universitarias y se conversa en el comedor o en los pasillos, o que los docentes mismos no tienen estructuras jerarquizadas, que son más informales, que obviamente no están normativizadas, pero tampoco me imagino claramente, por ejemplo, que un JTP puede interrumpir a un titular en una clase discutiéndole, haciendo un ejercicio de reflexión crítica, reflexividad respecto de lo que el titular está exponiendo. Yo digo, también ahí hay un tema. Y el otro tema es el del etos militar, que creo que debería, o etos de la Fuerza de Seguridad, que debería ser más estudiado empíricamente y dejar de esencializarlo. A mí me parece que hay una cosa que es harto interesante, digamos, también en este sentido, digamos, una cosa es la despolitización, como bien marcó María Alejandra, y la otra cosa es la desmilitarización, digo, porque no sabemos que, vuelvo a esto, podemos pensar, digo, ¿existió alguna vez en el Estado moderno, en las organizaciones estato-nacionales modernas, una fuerza de seguridad o unas fuerzas militares sin que esas estuvieran claramente, digamos, jerarquizadas? Y es un problema. Entonces, digo, por ahí nosotros tenemos un prejuicio con conceptos tales como orden, disciplina, jerarquía,
qué sé yo, digo, habría que pensarlo también en ese sentido, porque hacia esa profesión. Me parece pero muy interesante también lo que vos decías respecto de este efecto que produce esta tensión, esta ruptura frente a lo que es el mando en relación a los nuevos saberes. Pero que también, insisto, no es solo propio del campo o de la profesión militar o de las profesiones de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas intermedias. Digamos, y esto no es una especulación, conozco bastante, digamos, lo que ha sucedido con la profesionalización de las enfermerías y las disputas internas que han tenido al interior de la organización de un hospital. Digo, yo personalmente he escuchado a un médico decir que ahora también las enfermeras van a ser doctoras. Bueno, ahí hay un problema que digo que sería incorrecto, digamos, colocarlo solo en términos, pero existe, efectivamente hay una tensión que vos marcás que es harto interesante respecto de los cuestionamientos que empiezan a aparecer o las representaciones que los oficiales y los suboficiales tienen respecto de cómo es esa distribución de saberes según la distribución funcional establecida en los escalafones y las jerarquías. Creo que también allí hay otras cuestiones teóricas, qué sé yo, digamos, el concepto de disciplina, si efectivamente, digamos, no estamos abusando de... Insisto en esto, digamos, yo digo, uno va a la universidad y por lo menos en las ciencias sociales no va a encontrar un solo programa que no diga que quiere formar estudiantes críticos y reflexivos y después los evalúan a través de un multiple choice. O le inhiben la palabra al estudiante, o esto, digamos, eso. Digo, la constitución de los campos de saberes están, ya, digo, está harto dicho también, digamos, están estructurados de modo tal de que hay una especie así de distribución de las posiciones según los saberes que se adquieren, ¿no? La carrera académica es eso, la cátedra es eso. Ya, digo, incluso Bourdieu en campo académico dice, bueno, los iniciados no pueden elegir cualquier tema. Y Foucault, se puede hablar de la universidad, o se puede hablar, en la universidad se puede hablar de muchas cosas, pero no de cualquier manera, eso implica un disciplinamiento. La otra cuestión que me parece que hay que poner también en discusión respecto de esto es, es el propio concepto de disciplina. Una cosa es las representaciones que se tienen en el sentido común de la gendarmería, de las fuerzas militares, de fuerzas de seguridad respecto de la disciplina, y otra cosa es lo que las ciencias sociales tematicen y teoricen respecto a la disciplina. Y ahí yo me pregunto si efectivamente, digamos, eso es, si los saberes, todo saber tiende a reducir la incertidumbre. Decir que nos preparamos saberes para la incerteza va de suyo, porque, digamos, el conocimiento es eso, es reducir las incertidumbres. Digamos, y es más, digamos, pero lo decían esto, digamos, y perdón por digo esto, es decir, debemos acostumbrarnos, decía un exministro, a vivir en la incertidumbre y gozar de ella. Es una estupidez. Digamos, eso, digamos, ¿no? Digamos, es una profunda estupidez. El conocimiento, digamos, reduce la incertidumbre y con ello reduce también las tensiones del yo frente a su medio ambiente. Entonces, digo, si esto hace la constitución de un equilibrio, digamos, de la conformación de los sujetos en términos de los contextos en que actúa, y esto es lo que efectivamente se empieza a constituir un orden, digo, trasladado a la profesión debe pensarse de otro modo. No me imagino de verdad, digamos, que hubiera, digamos, algunas cuestiones que no están estrictamente ligadas a una formación que establezca un conjunto de operaciones sistematizadas y aprendidas de un modo repetitivo para actuar en determinados casos. ¿Sí? Digamos esto, cuando uno está, digo, en el caso de las fuerzas militares, digamos, el campo de batalla siempre es incierto, sin embargo se planifica cómo actuar en él. Y esa planificación lleva a que cada uno cumpla un rol, a que cada uno sepa actuar de forma mecánica y repetitiva frente a un estímulo. ¿Sí? Digo, también para decirlo de ese modo, decir, bueno, y tampoco me parece que hay que exagerar demasiado respecto de el disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Digo, también sacar esto, digo, decir, porque efectivamente, digamos, hay cuestiones que
requieren de un disciplinamiento, de que el cuerpo actúe de una forma determinada. Digamos, esto es decir, es un conjunto de operaciones que en determinadas circunstancias requieren de acciones que no están mediadas por la reflexión. Saco el arma, no la saco, empleo tanta fuerza, no la empleo, qué sé yo. Digo, hay algunas cuestiones que me parece que hacen al fondo de esas discusiones. Bueno, por lo demás, nada, digo, todos estuvimos nerviosos, fumé más de lo común, me bajé un termo, un litro y pico de mate, esperando, digamos, que se resuelvan las cuestiones técnicas, así que me imagino que vos has estado también ansiosa y nerviosa por eso. Bueno, a mí me gustó mucho leer la tesis en muchos sentidos, ¿sí? Digamos, en muchos sentidos. Me parece que nos permite avanzar en algunas cuestiones que están planteadas en relación a los estudios sobre la profesión de las fuerzas de seguridad, las fuerzas intermedias y las fuerzas armadas. Coincido con María Alejandra también, digamos que digamos, allí hay que saber diferenciar cuáles son los problemas de la política y cuáles son los problemas propios de la profesión, no porque no estén fuertemente imbricados, sino por eso mismo, que están fuertemente imbricados. Nada, felicitaciones, creo que es una excelente tesis y te auguro un muy buen trabajo si decidís hacerlo en continuidad de una tesis de doctorado. Bueno, nuevamente felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante todo lo que me planteas. Fuiste mi profe en métodos cualitativos también, no te conocía la cara, pero bueno, es cierto. Digo, esto de ser universitario no quiere decir que sean distintos los conocimientos, y es cierto también esto que decís de que hacen falta cuestiones disciplinarias, técnicas, procedimentales y que son inevitables y necesarias. Lo que yo aspiro a decir ahí, que esto no debemos quedarnos en eso, sino que justamente lo que hay que tratar de formar es en un pensamiento mucho más reflexivo que pueda de alguna manera integrar eso que se hace en el cuerpo, que en un punto es automatizado y en otro punto tiene que ser mediado por la reflexión y el análisis crítico de una situación. Y que hoy en día no podemos pensar que sea el superior el que, si bien determina lo que debe hacer, también hay un subalterno que es responsable de las decisiones que tome. Entonces, en eso sí acuerdo, y hasta tengo dudas que el mejor contexto universitario sea el de las fuerzas, para que ellos se formen. Pero bueno, será para seguir indagando. Pero acuerdo totalmente con lo que estás diciendo, y con respecto al campo, con respecto a los docentes de la institución hay una gran deuda. Nosotros somos docentes, no sé qué somos, titulares, que rendimos un concurso interno, no existe, no somos titulares porque no existe la titularidad, no podemos ser asociados, no hay ayudante de cátedra, toda esa parte no se ha avanzado, por lo menos en la escuela de suboficiales. Entonces son como muchas las aristas, las dimensiones que creo que hay que seguir mirando, indagando para ir conformando otros modos de formación dentro de las fuerzas de seguridad. Te agradezco muchísimo porque me permite seguir pensando todo esto y, bueno, tu saber me permite muchísimo. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a los jurados y a Silvia por el intercambio. Si les parece, Tomás, no sé si vos querés hacer algún comentario antes de que les pidamos que abandonen este espacio por un ratito. Hola. No, en principio agradecer el trabajo y la lectura de los jurados, que nos ha permitido enriquecer muchísimo de cara a la presentación, una relectura, digamos, de un trabajo que ya veíamos cerrado, por un lado, pero que necesitábamos darlo a cierto diálogo para medir un poco en qué situación estábamos y de cara a publicaciones futuras, a trabajos futuros y demás. Tanto los dictámenes como las devoluciones hechas hoy se agradecen muchísimo por el tiempo, la dedicación y la lectura
lectura y todos los aportes, también porque provienen de campos tal vez muy distintos a los nuestros. Sabina y yo los dirigimos desde una perspectiva propia de teología, entonces también poder ver cuestiones vinculadas con el mundo de la educación y demás nos auguran poder ver a futuro nuevas líneas de trabajo. Así que agradecerles y agradecerles también la paciencia frente a las cuestiones técnicas que se han podido resolver. Buenísimo, muchas gracias, Tomás. Bueno, les pedimos a Silvia y a Tomás que abandonen un rato este espacio, les volvemos a mandar un WhatsApp cuando estamos en condiciones de ingresar y se vuelven a conectar de la misma forma que lo hicieron hoy a la mañana. Perdón, Ile, si Tomás quiere quedarse conectado, por mí no hay problema. Perfecto, buenísimo que lo decís, Javier. Yo no lo pido en así, porque como no nos vemos separados y estamos todos juntos, a alguno le puede generar incomodidad. Si los tres no tienen problemas, solo le pedimos a Silvia que salga. Alejandra y Silvia Quirós. Sí, no tengo problema. Silvia, ¿está bien? Bueno, Tomás, te quedás con nosotros, ¿sí? No lo tenía previsto, pero si quieren los acompaño, no hay problema. Dale, buenísimo, buenísimo. Como vos quieras, porque no necesariamente el director o codirector en tu caso, digamos, tiene que estar ausente, digo, o sea, lo dejamos a tu criterio, digo, claro. No tenemos problema. No, los dejo dialogar tranquilos y me sumo nuevamente. Gracias de todos modos por la invitación. Buenísimo, Tomás, entonces. Silvia, te mandan las chicas un WhatsApp, Silvia Pico, perdón, te mandan las chicas un WhatsApp y te volvés a conectar por el link cuando te hacemos la lectura del dictamen final, ¿sí? Ani, ¿puedo? Suscribo a las palabras de Javier y les agradezco muchísimo todo el seguimiento que han hecho hoy, en los días previos para poder llegar acá. Me imagino que es el cuádruple de trabajo que encontrarse 5 o 6 personas en un lugar, sentarse, tener una conversación al respecto, la presentación, todo esto implica un montón de desafíos técnicos, de organización previa, y también suscribo a que es una cuestión muy propia del compromiso y el cariño de la universidad pública por estos procesos, que en este caso está encarnado en ustedes y en el trabajo que están haciendo, no en esta, pero también sé todas las otras en las que me toca ser jurado o que venimos siguiendo, está en un cronograma medio arrasador de despensas y de situaciones y demás, y sabemos que todo eso sumado al trabajo doméstico, todo eso sumado al padecimiento de la pandemia, que no es un contexto, no es un telón de fondo, sino que es algo que nos atraviesa en el cuerpo. Así que agradecerles que hagan de esta situación. Muchas gracias, Tomás. Vamos por la defensa 41, hoy Silvia es nuestra egresada 41, así que estamos contentas, es un esfuerzo, como decís, pero el resultado es bueno y eso nos da energías para seguir, porque creemos que hasta febrero no va a haber otra forma de garantizar el egreso de nuestros alumnos, así que acá estamos. Silvia ya se conectó. Aquí estoy. Sí. Si les parece, avanzamos con la lectura del acta. Le pedimos a Silvia Quirós que la lea. Hoy, en Bernal, a los 19 días del mes de agosto de 2020, siendo las 12 horas, los que suscriben, Silvia Quirós, María Alejandra Serrano y Javier Araujo, constituidos en jurado del trabajo final de maestría, la formación de los suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina, entre la profesionalización, la democratización y las nuevas exigencias de intervención en seguridad, un estudio sobre la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello, Jesús María, provincia de Córdoba, 2000-2018, dirigido por Sabina Frederick y codirigido por Tomás Bober, se reúnen para examinar la alumna Silvia Fabiana Pico, DNI 21-401-939, y luego de la exposición considera destacable la relevancia del objeto de estudio presentado en lo que refiere a la dimensión académica y a la dimensión social que involucra. Al mismo tiempo se valora la incorporación de la reflexividad como parte del proceso de elaboración de la tesis. Los aspectos conceptuales y metodológicos abordados fueron pertinentes al problema de investigación planteado y las consideraciones realizadas en los dictámenes del jurado fueron tenidas en cuenta en la exposición oral. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final
perteneciente al grado de Magíster en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente decide calificar al trabajo final presentado por Silvia Fabiana Pico como aprobado, distinguido, 9. Bueno, felicitaciones. Gracias. A ver, ahí los veo. Felicitaciones, Silvita. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, bueno, agradecer fundamentalmente a la Universidad de Quilmes por todo el esfuerzo, por todo el apoyo brindado, por hacer posible este momento. A todos ustedes, los jurados, por haberme permitido repensar, reconstruir algunos aspectos del trabajo. Fundamentalmente a Tomás, que ha estado dispuesto a guiarme y a ayudarme a concluir algunos aspectos, a ser mi sostén en muchos momentos, a Sabina, por su expertise en el conocimiento, por haber aprendido de ella un montón de cosas y por haber podido estar hoy presente. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo esto, por hacer posible todo esto. La verdad que estoy muy emocionada. Gracias, Silvia. Ahora a disfrutar y a relajar. Les agradecemos a todos su participación y si ninguno tiene nada más para comentar, los despedimos hasta la próxima defensa que nos encuentre en esta forma o alguna en Quilmes, si Dios quiere. Gracias, Iliana, por todo. Felicitaciones, Silvia, disfrútalo mucho. Muchas gracias. La ventaja de estar en casa es que podés abrir la heladera y destapar lo que tengas, un vino.